Vos sabés que te Muy nombramos y bien. aparece esa música. esa música, es como mística. Mi aura. En realidad, viste que vos venís a ¿Estuvieron hablando de otro fantasmas? venís a hablar de otro tema que es muy interesante, pero ya tenemos dos casos ¿Sí? de fantasmas que toquetean a mujeres. Ah, sí. Dos casos ya conozco, o sea, Puede hemos pasar. denunciado. Sí. ¿Se da? Conozco casos, ¿Se da? sí. ¿Tienen deseos los fantasmas? Lo que pasa es que hay una historia ahí que tiene que ver con los posibles sucubus o incubus, ¿sí? Es el sucubus, es el sucubus, yo te dije. Seres interdimensionales, por llamarlo de alguna manera, que tendrían la capacidad de hacer contacto físico y que tienen mucho interés en absorber energía vital de la persona a través del sexo. ¿Me preparás un informe para, ¿Cómo no? para el lunes que viene? ¿Cómo no? O cuando puedas, cuando Sí, reúnes sí. el material y la información. ¿Cómo no? Porque hoy nos convoca otro tema, que Otro nos preocupa tema, a todos. Que nos preocupa a todos, sobre todo en estos días, ¿no? Claro. Que hemos visto inclemencias climáticas, tantas inundaciones y cambios repentinos, ¿no? Que pasamos de la sequía a justamente una abundancia de agua que para muchos es demasiado sospechosa. Tanto es así que muchas personas empiezan a teorizar con algo que vienen investigando algunos científicos acerca de la capacidad que podría tener cierto tipo de superpoderes o superpotencias de manipular el clima. Hemos visto últimamente en Uruguay, en esta zona también de Sudamérica, comportamientos climáticos que también se ven a nivel visual, ¿no? Muchas nubes realmente extrañas, ¿no? Que para muchos son Sí, con formas que indicios. habitualmente no vemos. Exactamente, ¿no? Ahí estamos viendo algunos ejemplos de tormentas que aparecen de un momento a otro, que muchas personas dicen, bueno, pero estas nubes, estas formaciones nubosas tienen que ver con ahora con la proliferación de las cámaras. No, no es así. Se le está sacando fotos justamente porque son realmente extrañas. Sí, ¿no? claro. A ver, yo no tengo el recuerdo de haber visto como esas nubes que vimos hace tiempo, como un tubo largo. Tuvo largo que eran por toda la kilómetros. costa, kilómetros, a lo largo de toda ¿no? la costa. Ahí Eso, estamos viendo eso, justamente, eso. ¿no? Que esto fue en el 2012, Sí. perdón, en el 2014, aquí sobre la costa de Uruguay, ¿no? Que Ahora, kilómetros y kilómetros. Pero Henry, ¿no? uno escuchaba permanentemente decir que el cambio en el clima obedece a la tala indiscriminada de montes, selvas, el Amazonas, fábricas, calentamiento global. Pero vos decís que hay otra teoría que apunta a que hay quien está Sí. manipulando el clima. Sí, sí, sí. Tanto es así que, fíjate vos, el Observatorio Climático de Tarija, en Bolivia, está denunciando desde el año pasado de que lo que está sucediendo es un comportamiento anómalo causado por el HAARP, el famoso HAARP, este proyecto secreto norteamericano, que ahora ya no es tan secreto, pero lo está denunciando el Observatorio Climático de Bolivia, diciendo que lo que está sucediendo es una guerra climática secreta de ese poder, alias Estados Unidos, contra Sudamérica específicamente, ¿no? Que tal vez a lo que se está apuntando es a desestabilizar la economía de Sudamérica, medio que para tomar control dentro de un caos, tomar control, ¿no? ¿En qué se basan? Bueno, en estudios que tienen que ver con el comportamiento de las tormentas, pero además, una cosa muy, muy curiosa, se ha detectado que en estas grandes inundaciones que aparecen en Argentina, en estas zonas, aparecen miembros, a veces hasta de la NASA, estudiando esta situación que aparecen de repente para ver las causas, justamente, pero para muchos vienen a ver el resultado de sus propios proyectos, ¿no? Esto, más allá que es una gran especulación, lo que sí es cierto es que hay muchos científicos que se han nombrado ya partícipe de esta teoría. Por ejemplo, Brooks Agnew, que es uno de los grandes estudiosos de este tema, dice lo siguiente, es un ingeniero y experto en manipulación del clima. Dice, HAARP está siendo utilizado para manipular el clima a espaldas de los ciudadanos. Esto se puede comprobar con la existencia de extrañas nubes con millones de watts que tienen la capacidad de moverse a cualquier lugar y provocar fuertes huracanes y causar estragos, ¿no? El doctor Walker, mirá vos, ex miembro justamente del Proyecto HAARP. Proyecto HAARP, que les digo, que se basa en una serie de 180 grandes antenas en Alaska, después con otro tipo de instalaciones en diferentes partes del mundo, que en un principio se decía que eran para estudiar la ionosfera y estudiar el clima. ¿Y para qué es? Y hace pocos años oficialmente dijeron, después de que todo el mundo le metía presión, dicen, no, digan para qué es, se dijo que es
un escudo antimisiles. O sea, ¿cómo pasaron del estudio del clima a un estudio de antimisiles? Lo cierto es que, siendo según sospechoso. esta teoría, está afectando el clima. Exactamente, ¿no? Inclusive, fíjate, ¿te acordás del terremoto de Haití? Sí. Uno de los más terribles de la historia humana. Hugo Chávez denunció que había sido provocado por Estados Unidos. Eso se basó en un estudio justamente de la flota rusa del Atlántico Norte, que decía que había una serie de anomalías que apuntaban a ese lugar justamente, y que en cierto momento, cuando se magnificó esa anomalía electromagnética en la ionosfera, apareció justamente este terremoto, ¿no? Como para pensar y reflexionar también, ¿no? Porque además las consecuencias las pagan todos los países. Estados Unidos también con tormentas intensas, con sequías prolongadas. Sí. No nos queda mucho más tiempo como para profundizar, pero sí, bueno, el tema sigue abierto. Esto simplemente va a ser un inicio, lo vamos a seguir estudiando, vamos a dar otro tipo de evidencias de este tema, ¿no? Hoy nos quedamos cortos, pero vamos a seguir trabajando sobre esto, ¿no? La verdad, interesante, tan interesante como preocupante lo que estás planteando, ¿no? Así es. Pero sí, los cambios y los fenómenos son notorios, los padecemos todos. Gracias, Henry. Te esperamos entonces el próximo lunes.